Muy buenos días. Hoy es domingo 17 de mayo del año 2020. El mensaje que traigo para hoy es un poquito largo y se titula El afán y las preocupaciones en época de pandemia. Tengo que comenzar por decir que este tema del afán, el estrés, las preocupaciones, la ansiedad, la angustia, los temores, las inseguridades, la inquietud, la zozobra, son cosas que han acompañado al ser humano desde el comienzo de la vida. Pero tenemos que analizar que hace unos años para acá, digamos 30, 40 años hacia acá, el estrés, el afán, las preocupaciones vinieron en aumento. Y ni se diga en este momento que estamos atravesando esta situación. Es impresionante cómo ha aumentado el estrés y todas estas preocupaciones que vamos a mencionar. Comencemos rápidamente por ver el primer texto que va directamente al grano. Filipenses capítulo 4 versículo 6. Y antes de leerlo quiero decirles algo. Vamos a hablar un poco, la primera parte, sobre el afán y las preocupaciones. La segunda parte, sobre lo que tenemos que hacer, lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Y tercero, lo que Dios nos brinda para superar todas estas cosas. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estén afanados, por nada estén angustiados, afligidos, que nada los inquiete, que no haya ningún motivo de preocupación. Eso lo está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Que nada nos afane. Yo sé que surgen muchas preguntas, pero ¿quién no se va a afanar en la actual situación? Eso es lo que vamos a ir viendo a través de este mensaje. Dice, más bien que sus peticiones sean conocidas o presentadas delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. O sea que todas las cosas o sus deseos las presente delante de Dios, todas las cosas que lo están inquietando, las presente en oración, rogándole a Dios que se las ayude a solucionar. Pero también muy importante lo que dice el texto, y con agradecimiento. Porque una de las características de nosotros los cristianos es que a veces somos bastante desagradecidos. Lo del afán, Mateo 6:27 nos dice de una manera muy clara lo que es. Mateo 6:27 dice que quién podrá, por más que se afane, por más que se angustie, añadir un codo a su estatura. Por más que usted se preocupe, no puede añadirle a su estatura medio metro, dice en otras versiones. Otras versiones dicen que por más que usted se angustie, no podrá añadirle una hora.
a la duración de su vida. Está diciendo lo tonto que es afanarse. No tiene sentido afanarse. Por eso Mateo 6:31 nos dice, por lo tanto, no se afanen, no se preocupen, no se angustien diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los seres humanos, las principales preocupaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida son esas. El vestido, la comida y el abrigo, o sea, el techo. Pero antes de la pandemia, la gente no solamente estaba preocupada por eso. Estaban preocupados por el viaje a Cancún, por el entretenimiento, por el concierto de fulanito y sutanito, por el placer. Toda su vida se estaba convirtiendo en placer, darle gusto a la carne. O sea, ya no se vivía solo para conseguir lo necesario. No. Para conseguir todo lo que mis ojos ven, todo lo que deseo. Y estábamos viviendo ya una vida hedonista, una vida solo en búsqueda del placer. Pero para que no nos afanemos tanto, el Salmo 37:25, me encanta ese texto. Salmos 37:25 dice, fui joven y he envejecido, pero jamás he visto a un justo desamparado. O sea, no he visto a alguien justificado que Dios lo haya desamparado. Yo lo digo con mis palabras. No he visto a un verdadero cristiano desamparado, ni a sus hijos o a su descendencia mendigando pan. Y les aseguro que eso es completamente cierto. Si usted es un verdadero cristiano, y hay que agregarle la palabra verdadero, porque hoy en día, hay mucho cristiano tibio, los cristibios, como yo los llamo. Cristianos que son medias tintas. Pero un cristiano verdadero, jamás Dios lo desamparará. O sea, jamás lo abandonará. Ténganlo por seguro. Lucas capítulo 21, versículos 34 y 35 dice, miren, o sea, presten atención, que sus corazones no se recarguen de glotonería, dice la Reina Valera 60, glotonería, o sea, de libertinaje y embriaguez, ni con los afanes de esta vida. O sea, no dejen que sus corazones se endurezcan y se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Y dice el texto, y venga de repente sobre ustedes aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor.
O sea, que estemos dedicados al libertinaje, a la embriaguez, y vivamos afanados y preocupados por las cosas de esta vida. Y aquel día, o sea, el día del Señor, nos agarre desprevenidos, nos tome por sorpresa. Mateo capítulo 6, versículo 34 dice: así que no se afanen, no se preocupen, no se angustien por el día de mañana. Y paremos ahí. Este texto es muy lindo y principalmente para mi vida lo es. Porque Dios me regaló esta bendición desde hace ya bastantes años. Jamás me he preocupado por el día de mañana. Se los digo con toda sinceridad. Hay dos eternidades en que viven los hombres. Una es el pasado y otra eternidad es el futuro. El pasado ya no existe, el futuro tampoco existe, no ha llegado. Sin embargo, la gente vive preocupada por el futuro. Créanme que yo no pienso ni siquiera en esta tarde, porque hace unos años yo decía, es que yo no vivo sino el día de hoy. Yo no me preocupo sino por el día de hoy. Hoy pienso diferente. Actualmente no me preocupo sino por el momento. O sea, no vivo sino este presente, este momento que estoy viviendo ahorita. Porque yo no sé esta tarde, esta noche, qué va a suceder. O sea, vivo de momentos y disfruto cada momento que Dios me regala. No se afanen por el día de mañana. La gente vive preocupada por el futuro. Les voy a contar dos anécdotas. Siempre las cuento porque no se me olvidan jamás. Dos señoras que atendí en mi consultorio particular hace unos años. La primera señora llegó y me dijo, es que tengo mucho estrés, mucha angustia, mucha ansiedad, no puedo dormir. Y como médico, pues tengo que saber las causas. Y le pregunté, ¿cuál cree que es la razón de que esté así? Y me dijo, es que yo pienso, cuando mis hijos entren a la universidad, yo soy madre, cabeza de hogar, y no sé cómo les voy a dar el estudio. Vino mi pregunta, ¿qué edad tienen sus hijos? Me dijo, tienen 3 y 4 años. Los dos niños. Eran dos niños. Le dije, pero usted se está preocupando 15 años antes de que las cosas sucedan. O sea, espere que lleguen esos 15 años cuando vayan a entrar a la universidad y ese día se preocupa. Otra señora me dijo un día, tengo mucho estrés. Y los mismos síntomas, ¿no? No duermo, vivo llena de ansiedad, intranquilidad, inquietud, zozobra. Le pregunté lo mismo, ¿por qué?
Y me dijo, es que yo pienso, cuando yo esté bien viejita, y ya no pueda movilizarme, ¿qué voy a hacer si no hay nadie que me alcance un vaso de agua, un agua de panela? Le dije, ¿cuántos años tiene? Me dijo 56. Le dije, más o menos, ¿en qué edad cree usted que una persona ya está bien viejita y no se puede movilizar y necesita de ayuda? Me dijo, no, pues cuando ya tenga una persona 75, 80 años. Le dije, por eso, y si le faltan 20 o 25 años para llegar allá, ¿por qué se está preocupando desde ahorita? Pues espérese que llegue a esa edad y ese día se preocupa. Yo acostumbré a mi esposa, ella vive exactamente igual que yo, ya piensa igual a mí. Al comienzo de nuestro matrimonio, hace 8 años, llegaba un poco preocupada con el recibo del agua, el recibo de la luz, de la energía, que había que pagarlos. Entonces les pongo un ejemplo. Hoy es 17 de mayo. Y yo le decía, ¿para cuándo es el pago de esa cuenta? Me decía, para el 25 de mayo. Y yo le decía, bueno, entonces dentro de 8 días, hoy es 17. Dentro de 8 días me dices si lo pagamos. Pero hay personas que así tengan 8 días para pagarlo, esos 8 días duran afanados pensando en la cuenta de la energía que hay que pagar. Bueno, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. O sea, el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Le basta a cada día su propio mal. Entonces, o sea, los problemas de hoy son suficientes ya por hoy. Mañana, si Dios lo permite, nos levantamos y nos preocupamos de mañana. Entonces, puede surgir la persona que dice, entonces usted nunca hace planes para el futuro, usted no planea su futuro. Lo que pasa es que yo lo planeo de una manera muy diferente, sin preocuparme ni afanarme, que es muy diferente. Ya le voy a decir cómo es. Supongamos que yo quiero ahorrar determinado dinero. Yo no empiezo a afanarme cuando terminaré de ahorrar toda esa cantidad de dinero que tengo pensada ahorrar. No. Cada día, o sea, viviendo el presente, tomo un porcentaje de ese de dinero que gané y lo voy ahorrando. Y ahí va sumando. Lo que quiero decir es esto. Si yo construyo un buen presente, si estoy viviendo un buen presente, si estoy construyendo un buen presente, indirecta y automáticamente estoy construyendo un buen futuro, sin vivir en el futuro y sin preocuparme por él. Así de sencillo. La gente en este momento, uno de los sufrimientos que tiene es porque estaban haciendo muchos planes.
Los seres humanos tenemos esa costumbre, hacemos planes. Dentro de un año voy a viajar a Europa. Dentro de 2 años voy a construir un edificio. Dentro de 3 años voy a colocar una sucursal de mi empresa en un sitio de Colombia. Y voy a tener 5 empresas más en otros sitios. Viven adelantados, haciendo planes. Y haciendo planes que los preocupan, los afanan. Y entonces por eso es que en este momento sufren más. Porque esta es otra cosa que muchas personas hacen, ¿no? En diciembre, por ejemplo, se comían una uva el 31 de diciembre. Esta uva es para que se me cumpla que quiero viajar por el mundo. Otra uva y esto es porque en 2 años tengo que ser millonario. Y otra uva. Y los deseos del 31 de diciembre. Y no se están cumpliendo. Muchas iglesias cristianas cometen, muchos predicadores, muchos pastores cometen ese error. Desde diciembre, y más que todo la primera semana de enero, comienzan a decirle a la gente, este será el mejor año de tu vida. Dios ya tiene preparado para ti todo lo que has soñado. Este 2020 será el mejor año de nuestras vidas. Incluso le meten metafísica, ya en las iglesias. Yo conozco iglesias que la primera semana de enero le dicen a las personas que asisten, escriba en un papel todas las cosas malas del año pasado. Eso es metafísica. Yo lo llamaría hechicería, brujería y todas esas cosas. Ahora, párese de espaldas a no sé dónde y láncelo hacia atrás, queriendo simbolizar que el pasado quedó atrás. Ahora en otro papel escriba todas sus peticiones, todos sus deseos para este año y láncelo hacia adelante. O sea, igualito a todos esos brujos que salen en televisión a finales de diciembre y comienzos de enero. A medianoche, cómase no sé cuántas uvas y escriba en un papel tal, igualitico. Estaban haciendo en algunas iglesias cristianas. Digo estaban porque las cosas van a cambiar. Se los digo así claritico. Esto que está ocurriendo tiene muchísimo simbolismo. Mucho. Tiene mucho sentido espiritual. Así no nos guste. Y las cosas van a cambiar. Se los aseguro. ¿Ya? Yo escribí en mi Facebook a finales del mes de diciembre 2019. Lo pueden buscar si alguien quiere comprobarlo. Escribí, el próximo año voy a dedicarme más a las cosas de Dios. Y como toco guitarra y toco un poco de piano y medio canto, y he compuesto algunas canciones, y dentro de esas canciones he compuesto varias para el Señor. Entonces escribí también,
Y el próximo año voy a estudiar música y voy a componer canciones para Cristo y todas esas cosas. Esos fueron mis deseos para este año 2020 y Dios me los concedió, porque estoy más dedicado a las cosas de Dios y estoy haciendo todo lo que escribí. Bueno, continuemos. Este texto de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 16, es uno de los textos preferidos. Yo creo que está, de los más que me apasiona leer. Dice, escuchen ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos o viajaremos a tal o cual ciudad. ¿Estaremos allá un año? ¿Haremos buenos negocios? Y ganaremos mucho dinero. Así habla la gente. Yo he conocido familiares, amigos, conocidos y personajes del mundo. Yo los he escuchado haciendo muchos planes. A los 15 días han muerto, al mes han muerto, Pero me fascina como dice el versículo 14. Cuando ni siquiera saben lo que sucederá el día de mañana. Porque ¿qué es su vida? ¿Qué es la vida de ustedes? Ciertamente su vida es como la neblina, como el vapor, como la niebla, como una nube que aparece por un poco de tiempo, o sea, por un rato, y luego se desvanece, se evapora, se esfuma, desaparece. Qué forma tan poética de la Biblia para decir, es como el humo, pasa por aquí, por la tierra, un ratico y sale. Por eso habla la Biblia que somos peregrinos de paso por este mundo, ¿no? A veces le damos mucha importancia a la vida. Le ponemos mucha tiza, como decimos en Colombia. Nos tomamos la vida demasiado en serio. Este paso por este mundo es para aprender a vivir según las normas de Dios, para lo que viene después de que muramos. Versículo 15. Aquí viene la parte importante de cómo uno, si va a planear algo, tiene que hacerlo. En lugar de eso deberían decir, si el Señor quiere, o si Dios lo permite, Dios mediante, si es su voluntad, viviremos y haremos esto o aquello. Pero es que la gente hace planes sin tener en cuenta a Dios. Que es que dentro de 6 meses voy a ir a no sé dónde. Hay un predicador que desde el año anterior comienza a programar cosas. Yo lo escuché octubre, noviembre y diciembre, predicador muy conocido, que empezó a anunciar que para este 2020 el congreso que vamos a tener por allá en una isla paradisíaca, el congreso de matrimonios, y posteriormente viajaremos a Israel. Nunca le he escuchado decir, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, Dios mediante, si el Señor así lo desea, haremos ese congreso.
o viajaremos a Israel. Pero no, vamos haciendo planes sin tener en cuenta al Señor. Y por eso el versículo 16 dice, pero ahora se jactan en su soberbia, o sea, en su arrogancia, en sus fanfarronerías. Ustedes insisten en hablar orgullosamente como si fueran dueños del futuro. Hacen alarde de sus propios planes pretenciosos. Y toda jactancia semejante es mala. Todo ese orgullo es muy malo. Porque está hablando uno con soberbia. ¿Por qué razón? Porque hace planes sin tener en cuenta si eso es lo que Dios desea. Salmos 39:6. Este salmo nos va a complementar el anterior. Nos va a decir lo que somos realmente. Ciertamente, como una sombra que pasa, es el hombre. Como una sombra que pasa. O sea, todos pasamos como una nube, como el vapor, como la niebla, como un suspiro, como un simple reflejo en un espejo. Nuestra vida es pasajera. Y ciertamente, en vano se afana. Está diciendo que es en vano que el hombre se afana. El hombre cuando se afana pierde el tiempo estúpidamente. No tiene ningún sentido afanarse. Y aquí va a hablar de otro tema, pero es importante mencionarlo. Dice, amontona riquezas. O sea, se angustia por acumular más y más. Eso es lo que llamamos la avaricia, ¿no? Y vimos la diferencia entre codicia y avaricia. Pero no sabe quién las recogerá. No sabe quién se quedará con esas riquezas. Y aquí podemos aplicar el dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja. Y se lo voy a decir de una manera filosófica. Somos tan solo sombras que se mueven. Y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas como tontos, pues al fin y al cabo otros se quedarán con ellas. Y a mí me gusta muchísimo el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro existencialista y es el mejor libro de filosofía que hay. Ahora les explico por qué. Eclesiastés dice que hay hombres que acumulan muchas riquezas para dejárselas a quien no las merece. Que hay personas que amontonan mucho dinero para dejárselo a quien no ha trabajado. Y menciona también que hay hombres a quien Dios le concede, a quienes Dios les concede tener mucho dinero, pero que no les da el privilegio de disfrutarlo. Yo siempre he dicho en broma, los que disfrutan de ese dinero siempre son los yernos. Es broma. Bueno, y hablé de filosofía. Yo quiero decirles que no le tengan miedo a la palabra psicología
ni a la palabra filosofía. Es que la palabra psicología, ¿qué quiere decir? Psicología es el estudio del alma, o sea, de las emociones, de la mente y de la voluntad. O como dicen otros, de los sentimientos, del intelecto y de la voluntad. O sea, todo lo que está en su alma, todas sus emociones, sus sentimientos, todo lo que es el odio, la tristeza, los resentimientos, las frustraciones, todo eso hace parte del alma. ¿Y qué es lo que estudia la Biblia? Principalmente, una de las cosas principales, el alma. Y trae la solución para hacer una sanación en esa alma. Lo que hablan hoy los psicólogos, los motivadores de la conducta, los coach, todo eso está escrito en la Biblia hace muchísimo tiempo, mucho tiempo. Un ejemplo, Romanos 12:2, dice: renueva tu entendimiento, renueva tu mente, o sea, haz nueva tu mente, cambia tu manera de pensar. Eso es lo que quiere decir Romanos 12:2. ¿Y eso qué es? Psicología. Hay que cambiar la manera de pensar para cambiar la conducta, para cambiar la manera de vivir. Eso es psicología. Eso lo dicen los psicólogos hoy, lo dicen los coaches. Y la gente sale de esas conferencias de un coach y dicen: oiga, ¿sí oyó lo que dijo? Uy, ese tipo es un sabio. Ahora sí va a poner en práctica eso, sin saber que eso está escrito en la Biblia hace muchísimos años. Sócrates, cuando dijo, el filósofo anterior a Cristo, dijo: conócete a ti mismo. O sea, tienes que hacer una introspección, tienes que mirarte, mirar hacia adentro y conocerte. ¿Cuáles son tus cualidades, tus virtudes, tus fallas? ¿Sí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? Eso es psicología. Eso le dice un psicólogo. ¿Ven? ¿Y qué es la filosofía? La filosofía, la palabra filosofía quiere decir filos, es amor o amistad. Sofía es sabiduría. La palabra filosofía quiere decir amor por la sabiduría. ¿Y qué es la Biblia? ¿Un libro de qué? De sabiduría. ¿Qué otra cosa es la filosofía? Son pensamientos. ¿Qué son los proverbios? Pensamientos. Lo que pasa es que son los pensamientos de Dios los que están escritos en ese maravilloso libro. Entonces no hay que tenerle miedo a esas dos palabritas, psicología y filosofía. A lo que hay que tenerle miedo es a la filosofía y la psicología de los hombres aquí terrenales. Pero la psicología de lo alto y filosofía de lo alto, o sabiduría de lo alto, es lo mejor que podemos desear, y lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Entonces ya no más rechazo a esas palabras, ¿no? Pónganle el apellido simplemente: psicología de lo alto y sabiduría y filosofía de lo alto.
Y entonces estábamos hablando de las riquezas, porque ya me fui con otro tema. Y primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17, Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este mundo mándales, o sea, ordénales, que no sean altivos, o sea, arrogantes, orgullosos, altaneros, soberbios, jactanciosos, prepotentes, autosuficientes, ni que pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Todo eso es filosofía. O sea, las riquezas son muy inseguras, muy inestables. Es muy fácil perder todo lo que se tiene, sino que lo digan muchísimas personas que tenían mucho dinero y en la actual situación perdieron todo. Todo lo perdieron, se quebraron. Y entonces, ¿en qué o quién hay que poner la esperanza? Dice, sino en el Dios vivo que nos da o nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, no poner la confianza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, que es el que nos provee todo. Un ejemplo, Ecopetrol. Hay gente que compró acciones de Ecopetrol en el año 2008, hace 12 años. Las compraron a un precio. Han pasado todos estos años y hoy la acción está prácticamente igual que hace 12 años. Hubo algunas épocas en que mejoraron y muchas personas las vendieron, pero hay gente que se ha quedado con las acciones 12 años esperando que tomen otra vez el valor que tenían hace muchos años. Y ahí están, perdiendo dinero. Las acciones de Avianca. Las acciones de Avianca, ¿sabe cuánto está costando cada acción? 0 pesos. El que invirtió en acciones de Avianca hoy se fue a la olla. Bueno, Mateo capítulo 13, versículo 22. Aquí vamos a mencionar otra parte de la parábola del sembrador. Ustedes saben que esa parábola dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y que la semilla cayó en diferentes terrenos, en 4 terrenos diferentes. La semilla es la palabra de Dios y los diferentes terrenos son los diferentes corazones que existen. Dice el texto, la semilla sembrada entre los espinos representa al que oye la palabra de Dios, o sea, simboliza al que escucha el mensaje del Evangelio, pero el afán o las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas, o sea, el amor por el dinero, o sea, la avaricia, la codicia, ahogan la palabra. Y entonces se hace infructuosa. ¿Qué está queriendo decir? Hay mucha gente que le fascina ir los domingos a escuchar la palabra, el mensaje del Evangelio. Les gusta. Pero el afán, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas, esa ambición, esa codicia, no permiten que la palabra dé fruto en ellos, se hace infructuosa.
Y ahora vamos a ver, como lo dije al comienzo, ¿qué nos dice la palabra de Dios que debemos hacer en este tiempo que estamos atravesando? El Salmo 55:22 dice: echa tus cargas sobre el Señor. O sea, deja tus preocupaciones en las manos del Señor. Encomienda al Señor tus afanes. Y Él te sustentará. Te sostendrá, te mantendrá firme, cuidará de ti. No dejará caído al justo para siempre. O sea, Él jamás permite que el justo, estamos hablando del justo, ¿no?, tropiece y caiga. Entonces, lo mejor que podemos hacer es poner en manos de Dios todo lo que nos preocupa, que Él nos dará su apoyo. Y yo lo repito, si nosotros somos verdaderamente cristianos, tenemos nuestras vidas puestas en las manos de Él, dejando que Él haga su voluntad con nosotros como Él quiera. Jamás nos abandonará, nunca nos desamparará. Y por eso repito el texto que le mencioné de Mateo. No he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos mendigando el pan. Aquí ya nos está diciendo la palabra lo que tenemos que hacer en la situación que estamos viviendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echen toda su ansiedad sobre Él. O sea, descarguen en Él todas sus angustias. Pongan todas sus preocupaciones, sus afanes en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuando uno se humilla ante Él y dice: ya no puedo vivir más según lo que yo deseo, según mi voluntad, según lo que me pide la carnecita, Él inmediatamente empieza a sustentarnos. Pero tenemos que humillarnos. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando, o sea, es un mandato, es una orden, que te esfuerces y seas valiente. No temas, o sea, no tengas miedo, ni desmayes. Dice otra versión de la Biblia: no te desanimes ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo. O sea, te acompañará, te ayudará por donde quiera que vayas. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, otra vez, como decía el anterior texto, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes, o sea, no te desanimes, no te desalientes, no te angusties, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, o sea, el que te da las fuerzas, el que te hace esforzarte. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré o te sostendré con la diestra de mi justicia, o sea, con mi mano derecha victoriosa. Hay un texto muy conocido y que la mayoría de cristianos citan muchísimo.
pero tal vez lo hemos repetido como loros, sin analizar la dimensión que este texto tiene. Romanos 8:28, se lo digo parafraseado, o sea, se lo digo de una manera fácilmente entendible. Todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios. Todas las cosas, está queriendo decir, tanto las cosas malas como las cosas buenas, son para el bien de los que aman a Dios. O sea, son para mi bien. Las cosas malas. Estamos viviendo una situación muy mala, ¿cierto? Son para mi bien. Y yo testifico que esta pandemia ha sido para mi bien. Se lo digo con absoluta certeza. Todo ha sido favorable para mí. Y que también estoy pasando por las mismas circunstancias de todo el mundo. Ya, el bajón económico, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estoy seguro de que lo que dice ese texto es cierto. Esta es una época de reflexión que nos va a ayudar mucho a meditar, a reflexionar, a pensar en lo que estamos haciendo. ¿Será que esto traerá cambios en mi vida favorables? En mi caso sí. ¿Será que esto servirá para que yo cambie de trabajo? ¿Para que yo cambie mi carrera en la universidad? Porque estoy haciendo cosas que no me gustan, que no quiero hacer. Incluso esta pandemia también tiene que servir para muchos predicadores, muchos pastores, que tienen que reinventarse, que es el término de moda, ¿no? Ya no pueden seguir con esos mensajitos pecuecos, y perdónenme la expresión, que estaban predicando. Ahora toca, si se soluciona este problema que estamos pasando y se reabren las iglesias, toca empezar a predicar sana doctrina y predicaciones con lo que está sucediendo, con los últimos tiempos y lo que viene. Las profecías que vienen y el apocalipsis. Todo lo que está profetizado para este mundo. Porque esto apenas son degustaciones, muestricas de lo que viene más adelante. No estoy diciendo que ya, no sé cuándo, pero van a venir cosas más grandes, mayores sufrimientos y mayores cosas. Y ya he visto predicadores que están subiendo predicaciones ya hablando del anticristo, de la tribulación, de los últimos tiempos y todas las cosas. Toca, o si no se les acaba la empresa. Porque la gente ya no quiere salir otra vez a que le digan que este iba a ser el mejor año de su vida. El 2020 será el año donde Dios te va a conceder todo lo que quieres. Ya no. Isaías 26:3. Comentemos el caso que le pasó a Pedro cuando vio al Señor Jesucristo caminando sobre las aguas. Y él también quiso caminar. En Mateo 14, versículos 28 al 31.
Entonces Pedro le respondió y le dijo, Señor, si realmente eres tú, manda. O sea, ordena que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas para ir hacia donde estaba Jesús. Analicen lo que dice claramente. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas. ¿Se le alcanzó a caminar? ¿Y qué pasó? Ya viene la respuesta, versículo 30. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces dio voces, o sea, gritó, diciendo, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió su mano, asió de él, lo agarró, lo sostuvo y le dijo, o más bien lo reprendió, hombre de poca fe. ¿Qué le está diciendo? Qué poca confianza tienes en mí. ¿Por qué dudaste de mí? Y eso es lo que en este momento le está sucediendo a muchos cristianos. Porque es que mientras las cosas estaban bien, mientras se recibe buen dinero, hay buena casa, el negocio prosperando, desde que todo funcione perfectamente, mi fe es inquebrantable. Así hay muchos cristianos. Pero apenas sienten la fuerza del viento, comienzan a hundirse. Apenas llegan las pruebas como esta que estamos viviendo, la fe comienza a declinar. ¿Ven? Es un problema. Isaías 26:3. Para terminar. Tú guardarás o conservarás no. Discúlpenme, por favor. Creo que el tiempo ya es suficiente. Iba a hablar sobre otro tema, pero lo dejo para un próximo mensaje. Lo que sí quiero dejar bien en claro es que este es un momento en que tenemos que dejar de ser tibios. Ya no podemos seguir con un pie acá en la iglesia y el otro en el mundo. O se es o no se es. Pero ya no podemos seguir en esa tomadura de pelo, diciendo que somos cristianos, sin serlo. Un cristiano verdadero, lo repito, Dios nunca lo va a desamparar. Segundo, que esta situación que estamos viviendo nos tiene que servir para replantear nuestra vida. Si esto llega a terminar, tenemos que salir a cambiar todo, a ser mejores discípulos de Cristo, a dar un mejor testimonio del Señor, a entregarle nuestra vida a Él, a poner toda nuestra fe en Él. Y recordando que siempre estaremos bajo su sombra. Deseo con todo mi corazón que todas las personas que estén pasando
necesidades de cualquier tipo, laborales, económicas o la que sea, que Dios le ayude a solucionar pronto tales calamidades. Por hoy me despido con todo mi amor, con un amor en Cristo y deseándoles a todos las mejores bendiciones. Que Dios los bendiga.